Don Juan caminaba unos metros delante de mí, a buen paso. Fuimos hacia el sur, hasta que el sol ya casi se había puesto. Un pesado banco de nubes, hacia occidente, lo ocultaba, pero detuvimos la marcha hasta suponer que su disco había desaparecido tras el horizonte. Entonces don Juan cambió de ruta y me guió hacia el sureste. Traspusimos un cerro. En la cima avisoré 4 hombres que venían del sur hacia nosotros. Miré a don Juan. Jamás habíamos encontrado gente en nuestras excursiones, y yo ignoraba qué hacer en un caso así. Pero él no pareció preocuparse. Siguió andando como si nada. Los hombres se movían sin prisa. Reposada y tortuosamente venían hacia nosotros. Cuando estuvieron más cerca noté que eran 4 indios jóvenes. Mostraron reconocer a don Juan. Él les habló en español. Lo trataban con gran respeto, y sus voces eran suaves. Solo uno de ellos me habló. Le pregunté a don Juan en un susurro si yo también podía dirigirles la palabra, y él meneó la cabeza en sentido afirmativo. Una vez que les hablé, estuvieron muy amigables y comunicativos, especialmente el que me había hablado primero. Me contaron que buscaban cuarzos de poder. Dijeron que llevaban muchos días vagando por las montañas de lava, pero sin suerte. Don Juan miró alrededor y señaló una zona rocosa como a 200 metros de distancia. Ese es un buen sitio para acampar un rato, dijo. Echó a andar hacia las rocas y todos lo seguimos. El sitio que eligió era muy áspero, carecía de arbustos, y nos sentamos en las rocas. Don Juan anunció que volvía al matorral a reunir algunas ramas para hacer leña. Quise ayudarle, pero me susurró que este sería un fuego especial para aquellos jóvenes valerosos, y que no necesitaba mi ayuda. Los jóvenes se apiñaron alrededor mío. Uno de ellos tomó asiento reclinando su espalda contra la mía. Me sentí un poco apenado. Al volver con una pila de varas, don Juan encomió lo cuidadosos que eran y me dijo que como aprendices de brujo tenían la regla de formar un círculo con 2 personas en el centro, espalda contra espalda, cuando salían en partidas a cazar objetos de poder. Uno de los jóvenes me preguntó si alguna vez había yo encontrado cristales de cuarzo. Le dije que don Juan nunca me había llevado a buscarlos. Don Juan escogió un lugar cercano a un gran peñasco y empezó a montar una hoguera. Ninguno de los jóvenes acudió a ayudarlo, lo observaban con atención. Cuando todas las varas ardían, don Juan tomó asiento con la espalda contra el peñasco. El fuego quedaba a su derecha. Al parecer, los jóvenes se hallaban al tanto de la situación, pero yo no tenía ni la menor idea acerca del procedimiento a seguir en tratos con otros aprendices de brujería. Observé a los jóvenes. Formaban un semicírculo perfecto, encarando a don Juan. Advertí que don Juan me miraba de frente y que 2 jóvenes habían tomado asiento a mi izquierda y los otros 2 a mi derecha. Don Juan empezó a contarles que yo estaba en las montañas de lava para aprender a no hacer y que un aliado nos andaba siguiendo. Me pareció un comienzo muy dramático, y por lo visto lo era. Los jóvenes cambiaron de postura y se sentaron sobre la pierna izquierda. Yo no había observado qué posición tenían antes. Suponía que tenían las piernas cruzadas, igual que yo. Un vistazo a don Juan me reveló que también él estaba sentado sobre la pierna izquierda. Hizo con la barbilla un gesto apenas perceptible, señalando mi postura, y plegué la pierna con disimulo. Don Juan me había dicho una vez que esa era la postura adoptada por un brujo cuando las cosas estaban inciertas, pero siempre había resultado para mí una posición muy fatigosa. Sentí que me costaría un esfuerzo terrible quedarme sentado así mientras durara su charla. Don Juan parecía comprender por entero mi desventaja y en forma sucinta explicó a los jóvenes que los cristales de cuarzo podían hallarse en ciertos sitios específicos de aquella zona y de que una vez hallados se requerían técnicas especiales para convencerlos de dejar su morada. Entonces los cuarzos se convertían en el hombre mismo y su poder escapaba al entendimiento. Dijo que por lo común los cristales se encontraban en racimos y que a la persona que los hallase correspondía elegir 5 hojas de cuarzo, de las mejores y más largas, y arrancarlas de su matriz. El descubridor tenía la responsabilidad de tallarlas y pulirlas para sacarle punta y para hacer ajustar perfectamente al tamaño y a la forma de los dedos de su mano derecha. Luego agregó que los cuarzos eran armas usadas para brujería, que por lo general se lanzaban a matar y que tras penetrar el cuerpo del enemigo regresaban a la mano del dueño como si nunca se hubieran ido.
Después habló sobre la búsqueda del espíritu que convertiría en armas los cuarzos comunes y dijo que lo primero era hallar un sitio propicio para llamar al espíritu. Tal sitio debía estar en la cima de un cerro y se localizaba moviendo la mano, con la palma vuelta hacia la tierra, hasta que cierto calor se detectara en la palma de la mano. Había que encender fuego en ese sitio. Don Juan explicó que el aliado, atraído por las llamas, se manifestaba a través de una serie continuada de ruidos. La persona que buscaba aliado debía seguir la dirección de la cual venían los ruidos, y cuando el aliado se rebelaba, luchar con él y derribarlo al suelo para dominarlo. En ese punto uno podía hacer que el aliado tocase los cuarzos para infundirles poder. Nos advirtió que había otras fuerzas sueltas en aquellas montañas de lava que no se parecían a los aliados ni producían ruido alguno. Parecían solo como sombras fugaces y carecían por completo de poder. Don Juan añadió que una pluma de vívidos colores o unos cuarzos muy pulidos atraían la atención del aliado, pero a la larga un objeto cualquiera sería igualmente efectivo porque lo importante no era hallar los objetos, sino la fuerza que les infundiera poder. ¿De qué les sirve tener cuarzos bellamente pulidos si jamás encuentran el espíritu dador de poder?, dijo. En cambio, si no tienen los cuarzos pero encuentran al espíritu, pueden ponerle cualquier cosa en el camino para que la toque. Pueden ponerle la verga si no hayan otra cosa. Los jóvenes soltaron risitas. El más audaz, el que me habló primero, se rió con fuerza. Noté que don Juan había cruzado las piernas y relajado su postura. También los jóvenes tenían las piernas cruzadas. Traté de adoptar desenfadadamente una posición más cómoda, pero mi rodilla izquierda parecía tener un nervio torcido o un músculo dolorido. Tuve que ponerme en pie y trotar marcando el paso unos cuantos minutos. Don Juan hizo un comentario en broma. Dijo que yo había perdido la práctica de arrodillarme porque llevaba años sin ir a confesarme, desde que empecé a andar con él. Eso produjo una gran conmoción entre los jóvenes, que se rieron a borbotones. Algunos se taparon la cara y lanzaron risitas nerviosas. Voy a enseñarles algo, muchachos, dijo don Juan, con despreocupación cuando la risa de los jóvenes cesó. Supuse que nos mostraría algunos objetos de poder sacados de su morral, y durante un segundo creí que los jóvenes iban a apeñuscarse en torno suyo, pues hicieron al unísono un movimiento súbito. Todos se inclinaron un poco adelante como para poder ponerse en pie, pero luego plegaron la pierna izquierda y recuperaron esa misteriosa posición que tanto me maltrataba las rodillas. Con la mayor naturalidad posible puse mi pierna izquierda bajo mi cuerpo. Descubrí que si no me sentaba sobre el pie izquierdo, es decir, que si mantenía una postura medio arrodillada, las rodillas no me dolían tanto. Don Juan se levantó y rodeó el gran peñasco hasta desaparecer de nuestra vista. Sin duda alimentó el fuego antes de ponerse en pie, mientras yo plegaba la pierna, pues las nuevas varas chisporrotearon al encenderse y brotaron largas llamas. El efecto fue extremadamente dramático. Las llamas duplicaron su tamaño. De pronto don Juan dejó el cubierto de peñasco y se paró donde había estado sentado. Tuve un instante de desconcierto. Don Juan se había puesto un curioso sombrero negro. Tenía picos a los lados, junto a los oídos, y copa redonda. Se me ocurrió que era, de hecho, un sombrero de pirata. Don Juan llevaba también una larga casaca negra de cola, abrochada con un solo botón metálico, y tenía una pierna de palo. Reí para mis adentros. Don Juan se veía realmente ridículo en su traje de pirata. Empecé a preguntarme de dónde había sacado ese disfraz en pleno desierto. Asumí que debía haberlo tenido oculto detrás de la roca. Comenté para mí mismo que don Juan ya no necesitaba más que un parche sobre el ojo y un loro en el hombro para ser el perfecto estereotipo de un bucanero. Don Juan miró a cada miembro del grupo, deslizando despacio los ojos de derecha a izquierda. Luego alzó la vista por encima y escudriñó las tinieblas a nuestras espaldas. Permaneció así un momento y luego rodeó el peñasco y desapareció. No me fijé cómo caminaba. Obviamente debía llevar la rodilla doblada para representar a un hombre con pata de palo. Cuando dio la media vuelta para ir tras el peñasco, debía haber visto su pierna doblada. Pero me hallaba tan intrigado que no presté atención a los detalles. Las llamas perdieron fuerza
en el mismo momento que don Juan rodeó el peñasco. Pensé que su sincronización era magistral. Indudablemente calculó cuánto tiempo tardarían en arder las varas a que acababa de añadir al fuego y dispuso su aparición y su salida de acuerdo con ese cálculo. El cambio en la intensidad del fuego fue muy dramático para el grupo. Hubo un escarceo de nerviosismo entre todos nosotros. Conforme las llamas disminuían de tamaño, los 4 chicos recuperaron al unísono una postura de piernas cruzadas. Yo esperaba que don Juan regresara de inmediato y volviera a tomar asiento, pero no lo hizo. Permaneció invisible. Aguardé con impaciencia. Los jóvenes tenían una expresión impasible. No entendía cuál era el propósito del histrionismo de don Juan. Tras una larga espera, me volví al joven a mi derecha y le pregunté en voz baja si alguna de las prendas que don Juan se había puesto, el sombrero chistoso y la larga casaca de cola, o el hecho de que se sustentara en una pierna de palo, tenía algún sentido para él. El joven me miró con una expresión rara, vacía, parecía confundido. Repetí mi pregunta y el joven junto al primero me miró con atención para prestar oído. Se miraron entre sí, al parecer presas de la confusión total. Le dije que a mis ojos el sombrero y la pata y la casaca convertían a don Juan en un pirata. Para entonces los 4 jóvenes se habían congregado a mi alrededor, reían suavemente y el nerviosismo los agitaba. Parecían faltos de palabras. El de mayor audacia me habló finalmente. Dijo que don Juan no llevaba sombrero, que no tenía puesta una casaca larga ni en modo alguno se apoyaba en una pata de palo, sino que lucía un chal o una capucha negra sobre la cabeza y una túnica negro azabache como de fraile que llegaba hasta el suelo. ¡No! Exclamó con suavidad otro joven. No traía capucha. Es cierto, dijeron los otros. El joven que habló primero me miró con una expresión de incredulidad completa. Les dije que debíamos repasar lo ocurrido con mucho cuidado y mucha calma, y que yo tenía la seguridad de que don Juan quería que hiciéramos eso, y por eso nos había dejado solos. El joven a mi extrema derecha dijo que don Juan vestía harapos. Tenía un astroso poncho o una prenda india similar y un sombrero muy aporreado. Llevaba una canasta con cosas dentro, pero el joven no sabía con certeza qué cosas eran. Añadió que el atavío de don Juan no era realmente el de un pordiosero, sino más bien el de un hombre que volvía cargado de objetos extraños de un viaje interminable. El joven que vio a don Juan con capucha negra dijo que el anciano no llevaba nada en las manos, pero que su pelo era largo y desordenado, como el de un salvaje que acabara de matar a un fraile y de ponerse su hábito sin lograr con esto encubrir su salvajismo. El joven a mi izquierda chasqueó suavemente la lengua y comentó lo extraño que era todo. Dijo que don Juan vestía como un hombre importante recién bajado de su caballo. Lucía chaparreras de cuero, grandes espuelas, un fuete que golpeaba continuamente contra la palma de su mano izquierda, un sombrero chihuahueño de copa cónica y 2 pistolas automáticas calibre 45. Dijo que don Juan era la imagen de un ranchero acomodado. El joven a mi extrema izquierda se rió con timidez y se abstuvo de revelar lo que había visto. Hice por animarlo, pero los demás no se mostraban interesados. El muchacho parecía demasiado tímido para hablar. El fuego estaba a punto de extinguirse cuando don Juan salió de detrás del peñasco. Más vale que dejemos a los jóvenes en sus labores, me dijo. Diles adiós. No los miró. Empezó a alejarse despacio, para darme tiempo a despedirme. Los jóvenes me abrazaron. No había llamas en el fuego, pero las brasas daban suficiente resplandor. Don Juan era como una sombra oscura, a unos metros de distancia, y los jóvenes formaban un círculo de siluetas estáticas claramente definidas. Semejaban una línea de estatuas negras como el azabache, colocadas contra un fondo de tinieblas. Fue entonces cuando el evento total tuvo un impacto sobre mí. Un escalofrío recorrió mis vértebras. Alcancé a don Juan. Él me dijo en un tono de gran urgencia que no me volviera a mirar a los jóvenes, porque en ese momento eran un círculo de sombras. Mi estómago sintió una fuerza venida del exterior, era como si una mano me aferrara. Grité involuntariamente. Don Juan susurró que en esos parajes había tanto poder que me sería muy fácil usar la marcha de poder. Trotamos durante horas. Me caí 5 veces.
Don Juan contaba en voz alta cada vez que yo perdía el equilibrio. Luego se detuvo. Siéntate, acurrúcate contra las rocas y cúbrete la barriga con las manos, me susurró al oído.